gol en tu cabeza hay un gol. Gol en tu cabeza hay un gol, te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón y lo querés ver campeón y sé que vas a estar, no lo puedes parar, vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando eras chico, muy chico, te llevó tu papá y nunca más lo pudiste dejar y viene un gol y estalla tu corazón. Buenos días, bienvenidos a este conversatorio que forma parte del proyecto de investigación para la recopilación audiovisual, oral y escrita del fútbol de una determinada población, en este caso, nuestra querida ciudad de Loja. Junto a nosotros está un invitado especial con amplia trayectoria en la narración, en la locución, en el fútbol y otras actividades, como Roosevelt Barrazueta León. Que nos acompaña Pedro Monteros Valdivieso. Soy el director del proyecto, junto a mí los investigadores y docentes de la carrera de Comunicación Social, José Íñiguez Cartagena, director de la carrera, y Sibel Ontaneda Andrade, investigador y docente también de la carrera. Bienvenidos y buenos días, Roosevelt. Muchas gracias, me siento complacido de estar en parte con gente del fútbol, rodeado con Pepe, con Silva, con Pedro, con gente que hace, verdad, actividad periodística. Y yo quiero empezar, perdónenme, felicitando la iniciativa de ustedes, porque queda un registro histórico del acontecimiento futbolero, cómo nace el fútbol en nuestra ciudad, de mucha gente que está involucrada desde hace muchos años. A veces se pierde la historia porque no queda un registro de los personajes que han hecho fútbol, los que han pisado las canchas malas y buenas, qué sé yo, diferentes camisetas, diferentes nombres, diferentes clubes, desde cuando esto empezó sin ganar un solo centavo, cuando era fútbol amateur, cuando se jugaba con el corazón, con el alma en la cancha. Hoy ha cambiado la historia, hoy se juega por un dinero, es un jugador profesional, está en su razón directa de ser partícipes en el fútbol mediante un dinero que se lo gana. Pero el fútbol, de todas maneras, sigue siendo una pasión. Muchas gracias, Roosevelt. Bienvenido, Pepe, sus palabras. Muchas gracias a Roosevelt, en primer lugar. Siempre será reconfortante y grato, Roosevelt, ahora en este espacio académico, poder conversar con usted. ¿Qué más? Quizá una parte consustancial del fútbol en estos últimos años, Roosevelt Barrazueta León. Y precisamente hemos tenido a veces la oportunidad de estar en tantos escenarios deportivos, compartiendo lo que es común para nosotros, la pasión por dos cosas enormes que tiene el ser humano. Un lado el fútbol, otro lado el periodismo. Entonces, Roosevelt, qué gusto. Nosotros lo que intentamos con este proyecto que nos dirige el maestro Pedro es precisamente lo que usted decía en un inicio, ¿no? Dejar un registro, que quede una huella y un testimonio fehaciente capaz de que las nuevas generaciones puedan precisamente valerse de ese testimonio para ir generando una memoria colectiva que a veces se pierde, no sé, por muchas cosas, ¿no? El esnovismo, el bombardeo mediático de otros aspectos, y se pierden elementos consustanciales, como por ejemplo esa tarea tan linda del fútbol aficionado, del fútbol amateur que decíamos, de recordar ese viejo estadio que ha sido gestor de tantas epopeyas deportivas. Y precisamente quisiera retrotraerme a eso, Roosevelt, sus inicios en el ámbito del periodismo deportivo. Bueno, muchas gracias, Pepe. De verdad, pues la pasión del fútbol que nos lleva a todos, ¿no? Parece que uno nació con esto, ¿no? Podríamos hablar de 1964. Posiblemente muchos de los que estén viendo este programa no hayan nacido todavía. Y yo me acuerdo, yo fui estudiante del Colegio Técnico Daniel Álvarez Monero, uno de los 40 o 50 estudiantes que formamos este grupo de estudiantes, muchachos todos, se había creado un colegio para gente pobre, yo vengo de un hogar humilde, y hubo un concurso en Centinela del Sur, mi querida radio donde me formé, fue la cuna mía, por eso yo añoro mucho a mis, qué sé yo, quienes me dieron la oportunidad, a don Pepe Coronel, que esté en el cielo, a quien agradezco muchísimo, a la señora Marianita, si me permite Pepe hablar de esta manera, ¿no? El sentimiento, el corazón también habla. Bueno, hubo un concurso y yo había entrado a ser partícipe de esto, de la narración deportiva. Y una cosa como anécdota cuento, yo escuchaba a los locutores de afuera,
a Petronio Salazar, a Rubio Ortiz, al maestro Ecuador Martínez, mucha gente, a Jacinto Landázuri. Y me dio la casualidad que con el caminar de este tiempo llegué a narrar con Jacinto Landázuri, llegué a narrar con Ecuador Martínez, que era un lujo sentarme al lado de él, un gran maestro, una voz exquisita para el relato, tan vivaz, tan emocionante, ¿no? Bueno, así fue, y me quedé desde ahí. Mi primer partido de fútbol que transmití en el viejo estadio municipal, en una cancha no de césped, sino de tierra y de grava, podríamos hablar. Una tribuna de madera, lo que hoy llamamos era una locura, ver, por ejemplo, un túnel. ¿Qué era túnel para nosotros? ¿Qué era un camerino? Simple y llanamente vestirse, cambiarse de ropa debajo de las gradas del estadio, que eran de madera. Unas cabinas así nomás, al aire libre, sin nada con lo que hay ahora, ¿no? Y ahí empezamos, Deportivo Loja España. Lo vi a Hugo Ruiz, a El Gordo Ruiz, lo vi a Juan León, lo vi a Marinaldo Mogrovejo, a Máximo Valadez, a Humberto Tapia, a Bolívar Monteros, al Gato Jaramillo, a Edmundo Encalada, se me va mucho, a César Peralta, jovencito todavía, Galo Carrillo, Steven Navas, Armijos, que decíamos, yo le puse el potrito, ahí decían el caballo, entonces yo para acomodar esta historia. Bueno, así ha sido este caminar, un empezar maravilloso. Mi primer locutor comercial, que yo siempre admiré, el doctor Adolfo Coronel. Qué linda voz, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero volviendo a este primer partido, ¿quién jugaba? Bueno, saltó a la cancha Deportivo Loja, España. Deportivo Loja, España. Y me acuerdo que Hugo Ruiz colocaba, pues, al fondo un picot, lo que hoy sería el disco móvil, ¿no? Colocaba un picot y ponía una canción, ya llegó, ya está aquí, España, Luis. Y ese era como himno. Todavía no había las canciones deportivas que hay ahora, pues no. Oye, algún jugador hace alguna jugada y le ponen un disco, le ponen una canción. Bueno, eso fue. Con Deportivo Loja salía a la cancha, qué emocionante. Y me hice hincha del Deportivo Loja, jugué también en el Deportivo Loja, ¿no? Pero mi pasión era ver eso. Primer partido. Y me acompañaba Jorge Zárate. Todavía no narraba él, era todavía comercial, pero con quien narré fue con Adolfo Coronel. Lindo domingo, que también quiero recordar en algún momento, recreando ese momento del juego. Yo le digo, Pepe, para mí el fútbol es una pasión. Para mí, hay veces de que me ha tocado estar fuera y me dicen, ayúdeme en una transmisión, con mucho gusto, ¿cuánto? No me debe nada. Para mí el fútbol, el relato y el periodismo es una pasión. Muchas gracias y linda forma de empezar con los recuerdos, con los inicios en el periodismo de maestro Luz Barrazueta. Este es el turno de Gracia Urtanera, le damos la bienvenida y tu saludo y tus primeras inquietudes con el invitado. Gracias, estimado Pedro. Para mí también es un gusto, un placer poder ser parte de este diálogo que permite contribuir a este importante proyecto de investigación que se lo viene efectuando a través de la carrera de comunicación social aquí en nuestra Universidad Nacional de Loja. Y como yo lo decía Pepe, Pedro, es un lujo tenerlo al maestro, a Roosevelt Barrazueta León, el campeón, el eterno campeón. Roosevelt decía, le agradecía a Radio Centenario del Sur que le dio la oportunidad, y por consiguiente yo quiero agradecerle a Roosevelt, que fue el que me permitió asimismo dar mis primeros pininos en el periodismo deportivo, cuando tenía un programa en Radio Progreso. Yo recuerdo ahí, cuando teníamos ya fútbol profesional, era el primer año, con protagonistas como Borussia y la Liga de Noruega. De eso podemos hablar acá en este conversatorio. Pedro. Sí, yo quería retomar y anticiparme un poco ya la época del trabajo, y quería que nos comente esa época que poco se sabe, que es los partidos de fútbol donde se llamaba La Estación. Usted, antes de trabajar en eso, pudo ver. Cuéntenos cuáles los recuerdos que tiene de esos partidos, que eran una especie de fútbol diferente, muy diferente, sobre una superficie totalmente rocosa. Bueno, éramos unos muchachitos nosotros, ¿no? Que íbamos a la cancha.
emocionados con el fútbol, era hermoso. Yo recuerdo alguna vez que llegó al cine popular, que ya no hay, llegó una película a Barcelona, y qué locura, ver un estadio, decir, yo no conocía, muchacho de ciudad, de provincia, vemos, ¿no? Y yo miraba, yo digo, qué emocionante es ver de noche un partido de fútbol, jugaban en el viejo estadio Modelo, qué lindo que es el fútbol, era la pasión. Si usted me permite, Pedro, contarles un inicio mío, ¿no? Es una anécdota de mi vida. Mi padre, José Antonio Barrazueta, que desde el cielo nos da bendiciones, él tuvo un jueguito, ustedes a lo mejor no lo conocieron porque son jóvenes, mi papá le decía el bolodromo, que normalmente es el bolódromo. Era un jueguito en las tablitas que bajaban unas bolitas. Entonces mi papá relataba esto, y a cada bolita tenía un color y un nombre. Bajaba Severía, Federico Petiblón, y Larrea, que eran los corredores de la época, y iban llegando. Entonces mi papá me decía, ayúdame a hablar, y yo pues un poco, qué sé yo, flojo, digo, ¿cómo voy a meterme, papá, a hablar aquí? Pues me metí y nació mi pasión por el fútbol. Yo tenía un concepto del narrador deportivo, cosa de muchachos también, ¿no? Tenía un concepto que el narrador deportivo no tenía la menor idea cómo era, simplemente escuchando la radio y me imaginaba cómo estará el locutor, cómo estará transmitiendo. Tenía yo, en mi loco pensamiento decimos, que el locutor iba detrás de todos los jugadores con el micrófono, corriendo, digo, pero qué físico que debe tener este hombre para aguantar. Imagínese usted, nunca habíamos visto. Y fue el primer relato, y me atrevo a decir también, el primer narrador deportivo. A pesar que antes sí había transmitido ondas de Zamora, pero que no lo hicieron continuo. Aquí yo lo hice, pero todo lo hice por pasión. No cobrábamos centavos por la transmisión. Y antes de eso, ¿usted llegó a ver los partidos del Río? ¿Del Río? Los que se jugaban en la estación en la primera. No. Yo a esa cancha ya no llegué. Eso fue mucho antes. Claro, me cuentan que lo que hoy llamamos el Parque Bolívar fue la estación de tránsito, donde llegaban los carros y cada vez tenía que irse. Bueno, ahí están pues jugadores viejos. Yo llegué a jugar fútbol en el Guante Rojo con Napoleón Rosales, Filadito también. Tiro libre de él era gol, con Héctor Aguirre. Lo vemos por la calle, Héctor Aguirre. Es un personaje que en verdad tenemos que rescatarlos. Un señor arquero, Héctor Aguirre. Hoy lo vemos solitario por la calle. 1,90 de estatura, gran voleibolista, y como él hay mucha gente en nuestra ciudad. Son testigos vivientes de este hermoso pasado del fútbol. A esa cancha que usted se refiere, Pedro, yo no llegué. Fue antes que mí. Yo ya estuve en la cancha de acá arriba, donde, como le repito, una cancha de madera, la grada de madera. Alguien hizo por ahí un hueco para medio desvestirse y dijo, ese es el túnel, y aparece ya la selección de Loja. Aquí había clásicos importantes, por ejemplo, selección de Loja con España, Hugo Ruiz por la parte de Loja, y había Gordón, Washington Gordón, que era por el asunto de Cuenca. Eran cabezazos como ping-pong, de media cancha, qué hermoso era ver eso. Hugo Ruiz con, el pelado Mendieta era. Lucho Mendieta, un marcador de punta que había, pero fabuloso, y era pelota ida y vuelta. Clásico sureño era Loja frente a Cuenca, frente a la Soy. Qué hermoso era vivir ese fútbol. Pero esa cancha, estamos hablando de la que hoy es el estadio. A la de ahora, claro. ¿Y cuál era la característica? Por ejemplo, entiendo, no había pasto, no había césped, era tierra, o ya se empezó un poco a trabajar en ese aspecto. Por ejemplo, los arcos, que eran de madera. ¿Cómo se puede describir esa cancha? Bueno, primero lo que hoy llamamos nosotros el paredón no tenía más de unos 2,50 o 3 metros, y era una escalera nuestra. Ya estaban hechos los huequitos para ir subiendo, nos metíamos a entrenar de mañanita a las 7 de la mañana, pasto mojado con pelotas de cuero. Esa pelota era un adobe, un cabezazo con esa pelota era terrible, había que meterle la punta, no el empeine, porque no avanzaba uno a patear, o tenía que levantarla la pelota y en el aire darle para dar. Y antes era pues, no había la técnica que hay ahora, pues, y el arquero no vuela y la agarra, sino la manotea. Antes era pues, la pechaban a la pelota,
O si no, el defensa el que más alto rechazaba, qué lindo defensa. Hoy no. Hoy ha cambiado la táctica, la técnica. El jugador la baja y lo busca al volante. Los arcos, por ejemplo. Los arcos, bueno, eran de madera, ¿sí? A veces con o sin red. Ahí venía el problema. ¿Fue gol o no fue gol? Porque a veces por la velocidad del pelotazo, pues la pelota pasaba y no había un registro que quedaba la pelota nadando en la red. ¿Pero de qué dependía que no haya redes? A veces por los que trabajaban, no había tiempo para poner, juega nomás y empezó. Y es más, no es como ahora que llegaban los 11 jugadores a la cancha y los respectivos suplentes. Antes era 8 en la cancha, llegó Juan, mételo 9, llegó Pedro, mételo 10, y así iban el 11. Y a veces había algunos jugadores que se amanecían en otras cosas, ¿no? Y tenían que ir a buscarlos en lugares que ellos ya conocían, ¿no? ¿Dónde está tal jugador? No doy nombres. Sí, ya mismo viendo, lo iban a buscar y lo traían apuntalando para que no se note mucho por el arbitraje. ¿Y respecto al arbitraje? Bueno, el árbitro. El árbitro no era designado, sino que se ponían de acuerdo los dos capitanes de los equipos y miraban la grada. Ahí está, dice, el señor tal. Bajemos, iban y le hablaban y buscaban 2 personas que sean afines con pañuelo o con camiseta, eran los jueces de línea. Entonces el árbitro nacía de las gradas mismas, ¿no? Pero era una fiesta hermosa. Como digo, no se pagaba antes. Creo que costaba un sucre la entrada, no era mucho, 5 reales, ¿no? Entonces la gente podía entrar y el árbitro no tenía por qué cobrar. El público asistía lleno prácticamente. No, se llenaba. Ejemplo, un Deportivo Loja España, un América, un Vanguardia, eran llenos. Capacidad más o menos, A ver, el estadio en ese entonces. tenía para la parte de lo que hoy llamamos la perfección de la calle Macará, era un graderío de cemento, eso sí me acuerdo. Ahí llegarían unas 200 personas y acá unas 300, tal vez eso, ¿no? Lleno completo, maravilloso, todo, era una hermosura. A propósito, no había las mañas, sino era simplemente con cerco de púas para que el público no se meta. Y había un penal. La gente se metía y en el entorno de las 18 yardas, toditos metidos. Había gol o no había gol, todos afuera y seguía el juego. Y finalmente, este campeonato era ya, o sea, era un campeonato local. Local, sí. Ya. ¿Y quién organizaba? Bueno, había la Federación Deportiva que funcionaba en toda la esquina de la calle Bolívar y Miguel Río Frío. Ahí había una farmacia, creo, era de los señoras Pitt, allí era la Federación Deportiva, y salíamos todos en un desfile al estadio, con zapatos pichurca, que era un orgullo poner su zapato pichurca, es como ahora que son estos peroles que puede cambiarle, ¿no? Y la punta pues era con clavo, entonces salíamos y nosotros pues con el detalle, la calle era adoquinada, íbamos raspando, sacando de chispitas al piso, ¿no? Zapato nuevo. Llegábamos al estadio, al clásico desfile dentro. Eso era precioso ver. Y todo lo hacíamos con el corazón. Y todo eso se lo transmitía, ¿no? Empezamos a transmitir los partidos ya. Después ya seguían otros partidos. ¿Pero en qué radio, Rubén? Hablamos de 1964. Ya. Usted todavía no nacía. No. En 1964 se empezó las transmisiones deportivas con Centinela del Sur. De ahí apareció Luz y Vida, vino Progreso, y ahí sí han llegado las tantas radios que hay ahora, ¿no? Cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Antes no había narradores, no había comentaristas, que una vez Lucho Gálvez vino a hacer una presentación, animador chileno, y tuve que hacerla de comentarista. Hable cualquier cosa, igual salía, ¿no? Hurgando estos recuerdos, qué maravilloso es entrañar lo que está escondido en la memoria. A propósito de lo que se hablaba, los zapatos pichurca, ¿no? La indumentaria de la época, la indumentaria deportiva, ¿cómo era? Bueno, el tiempo ha cambiado totalmente. Hoy las camisetas son de lujo. Usted las mira de un lado, cambia de color, mira de otro lado, cambia de color. Es una belleza, ¿no? Antes era telita Victoria nomás. Era tela Victoria, era un pantaloncito, hablo del Deportivo Loja azul, una camisita azul, más o menos como Emelec. Los colores. Ahora ya su parcialidad por el equipo. Por ahí empezó, ¿no? Por ahí empezó, ¿no? Y mire que eso era.
Lo mismo en España, camiseta roja, pantalón azul, medias blancas. Pero elegante, velo a Hugo Ruiz, a Eduardo Ruiz, ¿no? Velo a Juan León, por ejemplo. Se me van otros nombres de ese tiempo. Velo, por ejemplo, en el caso del Deportivo Loja, al Gato Jaramillo. Qué elegancia que era. Camiseta de tela Victoria, telita muy humilde, muy pobre. O espejo, o era tela espejo. No, ¿Conocía la tela espejo? ya había, ¿no? ya había después. pero claro, la tela espejo ya era para un equipo más sofisticado, ¿no? Ya, Pero con Ya, sí, ya era un lujo. En cambio, mire hoy, por ejemplo, el resorte de la pantaloneta de hoy tiene 4 resortes, ¿no? Que se la afloja. Antes era el cordón del zapatito, servía de soporte a la pantaloneta. Y un trocito de tela nomás en la manga, y es que era el capitán del equipo, ¿no? Hoy no había pues lo que llamamos las canilleras, no había eso, ¿no? Yo me acuerdo de Hugo Ruiz, que él cortaba las mangas de las chompas, le ponía un resorte para engrosar más y aguantar los posibles golpes que vengan. Yo me acuerdo de estos personajes del fútbol, eran elegantes, altos, ¿no? Todo natural, no es como... y otra cosa, no caía un jugador como caen ahora, ¿no? El jugador que caía estaba el tiecito Palacios, ya con limoncito. Antes no había esos spray que hay ahora, ¿no? Que parece un arte de magia. Por encima de la media le ponen, encima del zapato le ponen, ya está curado. Antes no. Jugador que caía a la cancha porque no podía caerse a la cancha, porque era peor, porque era pura piedra eso. Hoy no, hoy sí da y contagia, en verdad, que un jugador en el momento de vueltas y también entrar al espectáculo. Antes no había eso. El técnico no enseñaba la maldad. En cambio ahora le dice, muy bien, tú eres 5, tienes que golpearlo a ese es el armador, y golpéalo. Y está mal el pie izquierdo o el pie derecho, dale. Antes no había esa maldad, el técnico mandaba a la cancha y juega. Había un señor Viteri aquí, era del norte, y él venía pues a su estilo. Vea, dice, tópele, abra por la izquierda que está suelto. Nosotros por la izquierda, suelto, ¿cuál estará? Antes eran la clásico 3-2-5, 3 defensas, 2 volantes, 5 delanteros. Cuando un día me dijo uno, juegue de Habs. ¿Habs? ¿Qué será Habs? Ha sido volante. O se juegue de wing, claro, de puntero, pero ha sido lindo. Retomando ese tema y el tema que se dice que se juega como se vive, estaba contando ya su trayectoria como periodista, pero primero usted jugó. ¿Cómo fue esa? ¿De qué jugaba usted primero? ¿Y cuál fue esa trayectoria que tuvo como futbolista? Bueno, no hizo un fútbol atildado, no. Moderadito. Antes había 4 categorías de fútbol: pibes, juvenil, ascenso y máxima. Yo empecé a jugar fútbol en un querido equipo Peñarol, de marcador de punta. Estuve en el Deportivo Loja también toda la vida jugué de marcador de punta. Yo no sé, yo escribo con la derecha, como con la derecha, pero soy zurdo con la izquierda. Para el fútbol. Yo, por ejemplo, con derecha no puedo. Con la izquierda me acostumbré todo el tiempo con la zurda. Yo con la izquierda la domino. Todavía le he hecho una jugadita por ahí. Para el gasto. Para sí. El doctor Paredes. en los partidos pues, del círculo. Jorgito dice, pues siempre para el gastito, sí. Y bueno, y así ha sido. Y a uno le ha ayudado mucho el fútbol, le ha ayudado. Yo he caminado con esto del fútbol, me ha gustado seguir la historial. Yo guardo una anécdota de Luis Alfredo Carrillo, arquero lojano y el creador del Macará de Ambato. Yo trabajaba en Guayaquil, en Radio Sucre, y viajaba en Aerolíneas Cóndor todos los sábados. Salía de aquí en el vuelo, iba a Guayaquil, hasta Ambato en el vuelo, y de ahí carro a Quito, y bajábamos en vuelo a Guayaquil y otra vez a Loja, en Cóndor. Y viajaba con un caballero, pero él adelante y yo acá atrás, pero nunca viajamos juntos. Y un día le digo, como usted viajamos siempre a Loja. Sí, dice, ¿usted es lojano? Sí, soy lojano. ¿Y cuál es su nombre? Luis Alfredo Carrillo. Luis Alfredo Carrillo, le digo, yo le he tenido siempre en mi recuerdo. ¿Usted es el arquero? Claro, dice, yo soy lojano, vivo en Ambato. Y gran arquero, pues fue de la selección del Ecuador.
unas manazas que tenía Luis Alfredo Carrillo, gran arquero que tuvo Loja. Loja se ha distinguido por tener buenos porteros. Luis Alfredo Carrillo, Sotomayor, Hugo Mejía, aunque Hugo Mejía no nació en Loja, pero él vivió gran parte y él se consideraba un lojano, está por el Everest, y por eso también me hice hincha del Everest primero, por Hugo Mejía. Qué buen arquero, el hombre de cristal, era un atajador impresionante, voladas, pero era suicida él no le importaba que el que atacaba era el tanque Romero del Everest, ¿no? Y se le botaba a los pies y le quitaba la pelota. Ha pasado por aquí Sotomayor, Hugo Mejía, Luis Alfredo Carrillo, se me escapa alguien tal vez. De los lojanos había Merino, un arquero que jugó el Sudamericano en Lima, donde fue Galo Carrillo también y Lolo Puertas a ser representantes por Loja. Loja ha tenido buenos representantes en el fútbol, esta pasión que siempre nos ha tenido arrinconados. Y el tema de conversación, yo una vez viajé desde Guayaquil a Machala con un colombiano, era visitador médico. Qué viaje tan hermoso, tan alegre, todito el viaje solo fútbol. Y el hombre tenía un buen lenguaje, pues buen lenguaje del tipo, yo lo dejé. Y bueno, ¿y cómo es que le digo yo, cuénteme algo? A su lenguaje de él, a su estima de hablar. Pues usted es que ha visto cómo juega en América de Cali, ¿no? Y sí, yo lo escucho, tan bonito, tan simpático. Yo guardo una anécdota de 1981, el Sudamericano Juvenil en Quito. Me tocó transmitir los partidos. Y la radio decía él, usted termina la transmisión con una entrevista. Bueno, me bajé al camerino. Hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la mala costumbre en Ecuador que apenas termina, uno ya lo está cogiendo al jugador. En otras partes no permiten eso. Tiene un descanso el jugador para que pueda también esa emoción botar un poquito y luego de cierto tiempo permitirle la entrevista. Y yo me bajo al camerino, si golpeo la puerta, ¿quién me va a abrir? Era la selección de Colombia. Y no había quien, cuando vino un caballero muy elegante y digo, perdón, ¿usted es colombiano? Sí. ¿Podría darme una apreciación sobre el partido? Como no, con mucho gusto. Yo lo presentaba como aficionado, pues no. Y cuenta, él dice, sí, con mucho gusto. Perfecto. ¿Qué impresión tiene del partido? Yo, pues agrandado, periodista, ¿no? ¿Qué impresión tiene del partido que jugó Colombia con Ecuador? Y él muy elegante para dar. Pues muchísimas gracias. Ya dice, ¿usted ha visto cómo juega Colombia? Dice 4-4-2, dos hombres que juegan, un líbero que juega en el fondo y un puntero que juega por la zurda y entra por la derecha, tira la pelota al vacío para que pueda cabecear en el centro juego. Pero una maravilla para hablar. Yo me quedé callado, pues no. Muchísimas gracias, le digo. Gracias, amigo, le digo a la radio, un aficionado al fútbol, ojo, aficionado. Un aficionado al fútbol dice, adelante, cabina. Perdón, ¿con quién tuve el gusto de hablar? A tu mandar, Carlos Antonio Vélez Naranjo, el mejor comentarista de Colombia. Y yo lo había presentado como un aficionado. Linda anécdota. Siguiendo el tema de la trayectoria y ya contándonos ciertas anécdotas, podríamos hacer un resumen de esa amplia y dilatada trayectoria de casi 60 años, me parece que son de trabajo. 50 años. 50 años de mi vida que han estado en el micrófono. Yo fui a vivir en Manabí. Me fui el 68 a trabajar en Radio Cení de Manta. Y yo diría que ahí más bien ya me entré, mi primer partido de mi fútbol profesional fue el Manta Sporting Club, porque el de ahora es el Manta Fútbol Club, frente al equipo del Nacional, donde estuvo Vélez Perdomo Jare, gran volante, ¿no? Que estuvo aquí también entrenando. Que lo subió a la Sí, exacto. Bueno, y ahí empezó mi trabajo, ¿no? Con equipos como América de Manta, el Italia, Inesel, que tenía su equipo. Y yo recuerdo que ahí llegó Rafael Sá, jugaba en el Politécnico a jugar. Yo lo fui a saludarlo a él, jugaba Politécnico en uno de los partidos contra el Manta. Y saludé con ellos. Hemos estado en la radio, trabajé en Radio Sucre, en Guayaquil, estuve en Atalaya, estuve en Radio La Voz de Tomebamba de Cuenca, acompañé a Carlos Efraín Machado a partidos fuera del país, en eliminatorias, en Copa Libertadores, y Centinela del Sur fue el inicio propiamente, algunas radios más, Progreso, Poder, Luz y Vida,
una radio de Machala, Radio Ulloa, Radio Bolívar de Guayaquil también, y así hemos estado caminando hasta que llegué a tener el sueño mío. Y Roosevelt, ¿cómo se da ese gran salto? No es fácil para un periodista lojano, más aún cuando en esa época no había profesional, no había fútbol profesional, o sea, Loja no tenía presencia en el contexto nacional, hablando profesionalmente. ¿Cómo se da ese salto? O sea, ¿cómo lo ubican a Roosevelt Barrazueta y lo incorporan a una de las radios más influyentes como Radio Sucre y luego Radio Atalaya? Me acuerdo yo que Radio Sucre tenía 50.000 vatios de potencia y salió aquí en Loja. Y yo le digo a mi esposa de broma, digo, verás, mijita, en esa radio voy a trabajar. No había todavía nada de esto. Pero era un sueño. Un sueño, una quimera, ¿no? Y de pronto me llama Edgar Tobar Villasís, que hacía Puerta a la Fama en Canal 10, Mr. Guaripaipa, lo recuerdo muy bien. Él mismo decía, Guaripaipa, ¿cómo están mis Guaripaipas? Como decir, hola, ¿cómo están amigos? Y me llama, dice, quiero, llamarte, me llama, dice, Barrazueta, quiero que usted nos acompañe para un partido. En Sucre, yo me quedé loco, pues, Radio Sucre, es como llegar a Barcelona o Emelec, ¿no? Claro. Lo llamo aquí por Trujillo de Cuenca, vino Darío Solórzano de Portoviejo, vino Edison Espinosa Tapia de Quito para conformar la radio, ¿no? Habían buenos comerciales, una de las voces muy buenas, mi buen amigo fue Polo Vaquerizo, que fue el locutor comercial de la radio. Habían buenas voces, Gustavo Volker Varas, qué hermosa voz en comerciales, daba gusto transmitir a la Edison radio. Espinosa también una de las mejores voces, ¿no? Edison Espinosa. Edison Espinosa, sí, claro. Fue narrador deportivo. Y así empezó. Entonces yo dije, bueno, ya nos llamaron. Primer partido me tocó a mí en Guayaquil, llegué por el Quito. Y al lado mío estaban pues, los monstruos del comentario. Aristes Castro Rodríguez, Garacho, el abogado, a ver quién más estaba allí, Mauro Velázquez Villasís, gente de muchos años en periodismo, y ellos eran los que daban el veredicto. Y yo narraba el partido de fútbol, y usted sabe que en este asunto de la narración, el narrador no puede estar titubeando, tiene que soltarla allí, y el momento que uno titubea y comienza con su alargue de palabras, ya, no, ahí sube la picada. Y yo pues sí me sentía nervioso, y los miraba por el reflejo del vidrio la actitud de ellos, a ver qué impresión teníamos, ¿no? Así que pasé, y ahí me quedé por mucho tiempo en la radio, después Atalaya y así, pero yo les digo sinceramente, y que me perdone mi esposa, en verdad, yo abandoné mi casa por el fútbol, quiero decir que tenía que viajar todos los fines de semana, ¿no? Y mi esposa formó a mis hijos, a nuestros hijos, y vea usted cómo se ha caminado, por lo menos, digo yo, se ha hecho algo bueno y he sido entendido en esta forma, porque a veces, usted sabe, Pepe, lo mismo, sí, que uno está metido en este asunto del fútbol, le toca viajar y vuelve después de 3 o 4 días, y todo este asunto un poquito incomoda, pero ha sido precioso eso, viajar, conocer mucha gente, hacerse de muchos amigos, de mucha gente que a veces uno lo llaman y bueno, yo ya estoy prácticamente ya casi en el retiro, ¿no? Todavía tiene Ya estoy en 71 años, entonces yo creo que Osquita, mi hijo, él me coge la posta ya, hay momentos que uno ya, la jugada ya se hace muy larga, ya no hay el aire suficiente, entonces uno tiene que ir dosificando, entonces ahí Oscar agarra la pauta de esto. Y Roosevelt, en esta dilatada trayectoria como narrador deportivo en estas radios a nivel de Guayaquil, se dice que una de las cosas más emocionantes es, por ejemplo, ver en equipos profesionales a gente lojana. Un recuento, algunos nombres nos ha dado, como Hugo Mejía, como Carrillo, que han actuado en equipos en esa época, o a lo mejor no hubo tanta presencia de jugadores lojanos en esa época. Una de las preguntas que me hizo un amigo en Guayaquil, dice, ¿por qué no hay lojanos en el fútbol profesional? Ya apareció Saritama, últimamente está... Claro, en esta época sí tenemos presencia. Sí. Antes no había. Entonces me decía a mí que por qué no hay jugadores, por ejemplo, había esmeraldeños, manavitas, claro, ¿no? Que eso es muchísima gente en los equipos, ¿no?
Y yo pues, le digo, verá, lo que pasa en Loja, hay tal vez un inconveniente, pero le voy a contar. Resulta que en Loja, el padre de familia primero le dice, usted muchacho me estudia primero. Entonces, si yo alguna vez topé este problema con Mauro Velázquez Villasís, y él le tenía un poco de, qué sé yo, resentimiento al de la sierra. Un poco regionalista. Sí, yo lo notaba siempre a él, ¿no? Y él a veces me mandaba mis indirectas, me decía el interiorano. Le digo, verá, le digo, yo lo respeto a usted, le digo, yo soy lojano, ¿cierto? Usted me escucha un lenguaje claro, le digo. Usted me entiende perfectamente lo que yo le digo a usted. Y me la mandaba siempre así. Hay una diferencia, le digo, en el lojano, le digo. Que en Loja, le digo, el núcleo familiar, por lo menos hay 2 o 3 con cultura universitaria. No le dije más, para que me entiendan, ¿no? Que lojano está en otro menester. El lojano, por eso, cuando Loja aparece en el fútbol profesional, cuando fuimos recibidos en Guayaquil, que fuimos un grupo de lojanos, Pepito creo que nos acompañó también, cuando fuimos a Guayaquil, fuimos con esta loca esperanza de ser recibidos al fútbol profesional. Yo habría hablado con Gerardo España, que yo ya había trabajado con él, con Dúbal Cedeño también, y que nos reciban. Y fuimos recibidos, fuimos con un grupo de cantantes que los presentó Pepe Alberto Coronel, tengo un registro grabado de eso. Y entramos a fútbol rentado, todavía no había el equipo, estaba todavía el Borussia, la Tebaide entrando en la contienda, hasta formar cuadro. Así que mire usted, fuimos recibidos con mucho gusto. Me acuerdo que el presidente de la Federación Deportiva, el licenciado, se me escapa el nombre, se me va. Bueno, decía él, bienvenidos lojanos a integrarse al fútbol profesional. Es una bonita plaza, tiene cultura, tiene música, falta ahora sí el fútbol. Ahí empezamos nosotros ya a codearnos en el fútbol rentado, ya fuimos vistos de la mejor manera. Pero Roosevelt, antes de entrar al fútbol profesional, hubo una época importante, hablando del fútbol amateur, a nivel nacional con Borussia. Entiendo que usted recorrió también muchas canchas cuando el Borussia se proclamó campeón, me parece que en 2 oportunidades. Y yo por eso digo, ese equipo que me tocó ya vivir, jugadores del linaje de Tato Larrea, de Freddy Merino, de Alberto Sotomayor, tantos defensas como Napoleón Herrera, Gonzalo Yabuquí, tranquilamente sus jugadores podían estar en los equipos, en cualquier equipo del fútbol nacional, pero no había ese salto. Y a pesar de todo eso, el Borussia, me acuerdo, siempre eran las finales con equipos esmeraldeños y en 2 oportunidades quedó campeón. ¿Qué recuerdos le deja esa época de Rui? Bueno, hay un asunto que mientras Borussia jugaba, yo estaba en Guayaquil con Radio Sucre, entonces muy poco lo seguía Borussia, pero yo tenía ese sentimiento de acercamiento también con el Borussia. Y uno se pone a pensar, un jugador de ese entonces, por ejemplo a Canguil Hurtado, tranquilamente estaba en cualquier equipo, o el mismo Tato Larrea, en cualquier equipo ganándose $20,000 actuales. En ese entonces no ganaban ni medio, todo era gratuito, solo era sentimiento de corazón, nada más. El fútbol ha pasado así, y esto, por eso digo yo, que este documental sirva para incentivar a estos personajes que han pasado por el fútbol. Por ejemplo, tenía el arquero Duarte, yo le decía el peinadito Duarte. Ángel Duarte, porque el peinadito nunca se despeinó, parece que usaba lo que antes nos ponía bastante gomarabia en el pelo, ¿no? Entonces él nunca se despeinó. Manolo Crespo, por ejemplo, gran volante que tuvo el equipo de Borussia. Venía Vicente Jara, mire cómo viene el recuerdo. Vicente Jara era de Portobelo, era un señor volante. Le digo, está tranquilamente, está en Barcelona, tranquilamente, Vicente Jara. Sigüenza, gran arquero, Mayer, que decíamos, qué lindo arquero. El Oro nos dio a nosotros una fortaleza futbolística tremenda. La liga se formó con gente del Oro. La primera liga que salió, gente orense. Yo siempre que estaba en Machala le digo, ustedes fueron el soporte de la formación de este cuadro llamado Liga de Loja, que se nos metió en el corazón. Sufríamos. Claro, es que en el Oro sufrieron una etapa ellos que después del Abrazo Turino, que desapareció, no tenían fútbol profesional. Entonces, la gente del Oro calaba muy bien acá en Loja. Mire que se jugaba en Machala. Y muchas familias lojanas
o lojanos o lojanas casados con gente de allá. El lojano tiene algo especial, tiene un imán. Yo he estado fuera de Loja en algunas partes, lojano, por Loja, y hablaban de la similitud de sus cantones, de su sector provincial, hablan también de su historial, sectorial. Qué hermoso que es ver, y a Lojano le tiene un aprecio grande, lo quieren muchísimo. Por eso Lojano, pues, cántate un alma lojana. A mí me decían, ¿cantas tú Roosevelt? Le digo, no, yo no canto. Ese es uno de los pecados grandes, no haber aprendido a cantar. Los únicos que cantan son los goles. Los goles. Roosevelt, quizá a lo mejor desentonando un poquito esta última parte de la conversación, pero siempre en cada época hay personajes. Y mientras usted se refería al viejo estadio municipal, había un personaje también que creo que todo Loja de la época lo conocía, como don Filomeno, quien cuidaba la piscina, porque obligado, ¿no?, luego del fútbol a la piscina. ¿Qué podríamos contar de don Filomeno? Bueno, nos acordamos de la vieja piscina, porque después del partido era el piscinazo, agua fría, no era temperada como es ahora, ¿no? Claro. Y había un caminito ya hecho. Usted entraba por la calle Macará, para que dar la vuelta por detrás del estadio, si podía pasar por media cancha, y el camino estaba trazado ya. Pero antes de don Filomeno estaba el popular Chavino. Era un quiteño que llegó a cuidar la piscina, y era muy cuidadoso. Era un nadador impresionante. No, era un nadador, pasaba ahí con la pista, pues, y él nadaba. Y nosotros también íbamos, viejo, a piscina, el tiradero o el trampolín de maderita nomás, y encima había un pedacito de tela para que no resbalemos. Nos obligaban que vayamos primero a la ducha, ¿no?, antes de meternos a la piscina, con pantaloneta para bañarnos, todo bien organizado. La piscina grande, y acá había una piscina chiquita para los niños, era un trebolito bonito, ¿no? Luego llegó don Filomeno. Don Filomeno era bravo, pues. Por ahí uno malcriado se botaba sin pantaloneta. Y él atrás con la varilla de membrillo que nos seguía para pegarnos, y sale de la piscina. Pues, no, son cosas tan preciosas. Ahí aprendió mucha gente a la natación. Mucha gente aprendió tradicionalmente, ¿no? Que, como digo, era fríísimo. Miren, meterse a la piscina en esta ciudad, 5, 6, 7 de la mañana, era un castigo. Pero ahí lo hacíamos, ¿no? ¿Salía morado del frío? Morado es poco. No, ha pasado una bonita historia en esto del fútbol y este asunto de la piscina que usted hace recordar con muchísimo gusto. Y retomando el tema ese de aquella época, y hablando ya del tema tecnológico de las transmisiones, ¿cómo eran esas transmisiones? Evidentemente ahora todos los amigos nos pueden ver por un Facebook Live, actualmente en una tablet, de la conexión al internet, y parece que eso fuera lo normal, pero ¿cómo era cuando usted empezó esos primeros relatos, esas primeras transmisiones? Bueno, transmitir un partido antes era muy complicado. No es como en verdad la tecnología, había que llevar un aparato grande, una consola inmensa. Yo me acuerdo que fuimos a transmitir, Deportivo Cuenca, Cruzeiro y la Liga de Quito en una Copa Libertadores. Y la radio que yo trabajaba era Centinela del Sur, y me dan una consola grande, pues, que yo la llevaba en Viajeros, en la empresa de transporte de viajeros a Cuenca, puesto aquí que no se vaya en la de baches que había tremendas, ¿no? Y yo, que no se mueve ese aparato. Llegué a Cuenca, y ahora, digo yo, instalo el aparato ya para la transmisión, y por ahí un amiguito, era de la revista Franela Roja, cuyo nombre ya no me acuerdo, del señor, y me dice, ¿y el amplificador? Le digo, Entonces usaba Cuencano, grandote, dices. Entonces dice, un aparato chiquito me trajo, pues pequeñito. Le digo, ¿y con este? Le digo, que con esta cosita voy a transmitir. Primera vez que yo había visto un amplificador pequeñito. Así que conecté y salí al aire con ese. A diferencia, Pedro, de esto, hoy la tecnología ha cambiado. Usted puede transmitir y escuchar el retorno en el audífono. Antes, una transmisión afuera se pagaba transmisión y retorno, o sea, 2 teléfonos. Uno para la transmisión y otro para escuchar el retorno. Yo me acuerdo una vez que fuimos con Carlos Efraín Machado en 1979. Fuimos a transmitir en Santiago de Chile. Era selección de Ecuador con Chile. Y había que pagar así teléfonos de ida y vuelta.
En la una transmitíamos y en la otra escuchábamos el retorno, un retraso bien largo. Claro. Y todavía hay un retraso, ¿no? Sí. Que usted da el paso y después de algunos segunditos aparece la voz de retorno. Así era la transmisión. Y yo me acuerdo de ahí cuando una banderita al fondo, un amarillo, azul y rojo que estaba en las gradas y llega un grupo de los ecuatorianos. Qué gusto para uno verse con un compatriota a la distancia, ¿no? Ver esta gente y uno dice, en verdad, pues uno está en su tierra, no pasa nada, pero estar afuera, qué lindo. Lo mismo un partido, si me permite, Pedro, contar en Bolivia, así mismo con ecuatorianos, y que decía, todavía estábamos en sucres, regálame, dice, como recuerdo, un sucre, 5 sucres, como recuerdo del billete. Pero digo, son los recuerdos de tanto compatriota. Hoy la tecnología, usted puede transmitir, nos tocó la última estar en Sao Paulo, y usted tiene ahí la cámara, usted puede ver la jugada acá y puede ver otra vez la cámara, ¿no? Ah, no, sí, ay, pues no sé. En cambio uno, No había. y uno la lanza. Por eso un árbitro que llegó a Caloja nos dictó un curso sobre el arbitraje y él dijo, pues van a ver la jugada. Puso el video, a ver, ¿hay o no hay offside? Y los comentaristas y todos nosotros metidos, repítalo otra vez. No, yo soy el árbitro, cuando a mí me toca gritar, yo no digo repítanme la jugada. Por eso es difícil a veces la jugada. Y uno comete una imprudencia, por eso el comentarista dice, me parece que es offside. Y también usted también, Pepe, dice eso, ¿no? Claro. Me parece porque nos parece, porque no estamos nosotros... No hay la certeza. Claro, no hay esa certeza de que haya o no haya tal jugada. Sobre la misma, ¿cómo era la transmisión? Ya nos hablaba de eso de los grandes equipos, pero ¿cómo era en Centinela, aquí cuando empezó usted? ¿Cómo era esa transmisión que hacían del estadio? Ah, línea de audio. Había que cargar una escalera y tenía que irse con los alambres todito el estadio. Usted sí que lo ubicó por ahí. Había que ir y cada partido había que ir revisando si no se ha cortado la línea, porque no faltaba algún comedido que cortaba la línea, pues. Era una línea de audio ventajosamente estaba cerca, desde los estudios de la radio de Centinela del Sur, me refiero, hasta el estadio. Entonces era permanente, esa cinta permanente, ahí estaba. Y de pronto alguien la cortaba, pero así era. Y a veces había ¿cómo llamamos? Un zumbido, una interferencia, que por ahí estaba cerca algún cable de corriente y venía un sonido feo. Y ahí se transmitía, no había celulares, no había nada, entonces había que uno transmitir. Y uno ahora con celular, una pregunta, ¿cómo está saliendo la transmisión? ¿Tiene un retorno? Sí, muy bien, sí, solamente sube un puntito. Antes teníamos la costumbre, don Pepe decía de esto. Yo siempre lo recuerdo a don Pepe Coronel, con mucho aprecio y mucho cariño. Él decía, pues, no es como hoy, antes de salir al aire, pues uno ya prueba micrófonos, todo, ¿no? Listo, micrófono 1, 2, 3, audífonos, correcto, el micrófono a la cancha, el micrófono ambiental, borde del campo y qué sé yo. Listo, salimos. Antes era todo directo al aire. A ver, súbele un poquito, no, bájale, súbele, y estaba con esa agujerreta. No, todo era una cosita muy criolla, ¿no? Súbele, bájale, que eso no debe ser al aire, sino ya... Una vez, como anécdota, me acuerdo que llegó un gran narrador deportivo colombiano, Armando Moncada Campuzano. Jugaba Colombia-Ecuador y yo siempre tuve un afecto por ellos en su narración. Me gusta el estilo de ellos, porque es hermoso, llena la voz. El éxito de un narrador es no dejar nada en silencio, no dejar en silencio, llenar en los vacíos, capaz de que la gente siempre esté ocupado con la audiencia. Y para escuchar cómo narran los colombianos, pero ya en vivo, llegó don Armando Moncada Campuzano, excelente narrador, qué linda voz. Atento Colombia, ya estamos aquí en el Estadio Modelo Guayaquil. 1, 2, 3, probamos, 3, 4, 5, 6, listo, al aire salió la red. Qué hermoso. Solo quería complementar las transmisiones que hacía Roosevelt acá en Loja, claro, línea de audio, pero en ese entonces ya habían bordes de campo, las entrevistas de los jugadores. ¿Cuál era un poco el equipo que se utilizaba? El cable, había que largar Igual, el cable. cable. Sí, bueno, antes era borde del campo propiamente, porque estaba abajo al borde del campo. Claro. Hoy no, hoy está en la grada misma el compañero. Yo juega la imaginación, ¿no? A veces el compañero está cerquita, como usted hace Pepe, Claro. pues también, ¿no? Porque yo recuerdo en Radio Luz y Vida, hablamos ya de los 90, 89, 90, había unos boquitoques Ya. gigantes, ¿no? Ah, Había sí, que estarlo claro. cargando ahí y a veces funcionaba y a veces no. Bueno, el poquitoque, pues,
no tenía una claridad, ¿no? Claro. Entonces se cortaba a veces y había que estar aplastando continuamente para que pueda salir la voz, o a veces calentaba la pila y ahí se dañaba todo. Pero por lo regular siempre el borde del campo ha sido a base de cable. Yo veía a los compañeros de Guayaquil que llegaban a Caloja, el locutor de turno del borde del campo iba cargando como 100 metros de cable y darle la vuelta y luego enredar todo esto. Y bueno, cuando esto se lo hace con pasión, el tiempo y lo que haya que hacer no importa, ¿no? Roosevelt, dentro de esta riquísima experiencia que usted nos comenta, lo escuchamos, ha viajado a muchos países, Copa Libertadores, con la selección, entiendo, eliminatorias, Copa América, pero no sé si tal vez tuvo la experiencia de estar en un mundial de fútbol. Tal vez eso faltó. El problema es lo siguiente: yo ya dejé Guayaquil y me vine a Loja, o sea, ya no trabajé en la radio, y como ya apareció un medio de comunicación propia, a lo cual usted tuvo la gentileza de hacer una entrevista aquella vez cuando inicié con la radio, el sueño de toda mi vida, y ya uno perdió vigencia en Guayaquil, que yo me acuerdo que había un muchacho que nos acompañaba, hablemos de varios servicios en la transmisión, iba a ver la alineación, y de pronto le digo, ¿y qué pues? Dice, me fui al Mundial de Fútbol. Bueno, decía yo también, si me hubiese quedado todavía acá en Guayaquil, hubiese estado en un mundial, ¿no? Pero si hay opción ahora de Rusia 2018. Ay, Dios mío. Se dice ya. No, si Dios nos permite en la vida, por lo menos para verlo por la televisión. Pero, ¿no? Roosevelt, no fue un mundial, pero dentro de esas históricas narraciones, ¿cuál es la que más le impregnó, la que más le emocionó? No sé, por la importancia del partido, por el país. ¿Cuál es lo que más recuerda? Acompañamos en 1981. Sí. Clasificó Barcelona y clasificó el técnico de Ambato, que fue técnico del Ambato, fue Alberto Spencer. Y viajamos a La Paz y Cochabamba. Y jugó Barcelona, había un arquero que fue del Cuenca allí, muy bueno, se me escapa su nombre, ¿no? No. Él viajó, era un arquerazo, y jugaba a Barcelona y sacaba contra el Strongest de La Paz, porque el Wisterman es de Cochabamba. Y al último... El Chino Pereira, ¿no? Exacto. Cuando Domingo Pereira. El Chino Domingo Pereira. El Chino, correcto. Arquerazo. Buen arquero. Hace unas atajadas, la pelota se iba al arco y él salía y la pechaba. Y salía de stopper, de back central, salía jugando. Y la gente lo aplaudía. Y empataba a Barcelona en este estadio, un estadio maravilloso. Ese estadio fue levantado solamente como el impuesto de la taquiña, que es la cerveza. A base es un lindo estadio. Allí le prohíbe que usted suba las gradas, sino en ascensor, porque es bastante alto, bastante le prohíbe. Yo subía con tranquilidad porque soy hombre de sierra, mis compañeros de la radio Guayaquil no tenían problemas. Ese partido me acuerdo que fue maravilloso. Y al último de la jugada, cuando Domingo Pereira vino un córner, puñetea y él mismo lo cerró. Y se nos bajó totalmente. Ahí fuimos con Fabián Gallardo, con Roberto Marmachado, Edgar Tobar, alguien más que fue. Bueno, son historias preciosas y uno lo recuerda, pero uno tiene siempre ese sentimiento de la patria, de nuestro país. Veía banderitas por ahí de algún compatriota, se acercaba luego del partido, abrazarnos, qué sé yo, han sido recuerdos bonitos. ¿Y de las mejores entrevistas? Claro, nos tocó pues estar en la Copa América. En la Copa América, ¿no? Entrevistando a mucha gente. Yo me acuerdo que entrevisté a un caballero en Machala. Yo lo entrevisté porque todo el mundo lo entrevistaba, pues no. ¿Y quién es? No sé. Y también pegué el micrófono. Y había sido un gran narrador deportivo mexicano. Después ya lo miro en la pantalla y digo, queda el vacío el nombre. Y de muchos personajes, Polo Carrera, por ejemplo, ¿no? Yo entrevisté a un periodista, esto fue la Copa América en Cuenca, a un periodista brasileiro, había estado en todos los mundiales de fútbol, en todos los mundiales. Y bueno, para mí era un privilegio, obviamente, estar al lado de él, conversar, escucharle a él.
de los grandes mundiales, pero el hombre hablaba un español perfecto, perfecto. Digo, ¿pero usted es brasileño o es argentino? Ahí me contaba que el padre brasileño, la madre argentina, pero hablaba qué bien. Y personajes que yo tengo grabado, siquiera unos 5.000 cassettes. Nunca borré de lo que en mi vida lo hice. Cassettes de audio, ¿no? Audio Sí, cassette. él dijo cassette tradicional, ¿no? No, en mí no había video todavía. Cassette de audio nomás. Tengo 5.000 cassettes yo grabados y lo estoy retomando ahora. Yo he hecho, a más del fútbol, hice documentales de todos los cantones del país, desde Zumba, La Guarico, todo. Y yo lo estamos colocando en la radio en muchos programas de interculturalidad, hecho hace 25, 30 años atrás, cuando todavía le hablan de Sucres, cuando se llegaba todavía a Sucúa, cantón de la provincia de Morona, se llegaba a caballo, ¿no? Ha sido simpático todo esto, pero el fútbol ha sido el privilegio, ha sido lo que ha nacido más conmigo. Sí, quizá Roosevelt, ya de mi parte al menos, cerrar esta muy agradable y reconfortante conversación, expresarle la gratitud personal, ¿no? Y reiterarle mis sentimientos de afecto, de estima, a lo que es Roosevelt Barrazueta León, el campeón conocido popularmente, y desearle que continúe por esta senda. Lo noté un poco melancólico, como con penurias. Hay cuerda para largo en Roosevelt Barrazueta León. Muchas gracias, Roosevelt. Pepe, muchas gracias. Yo también le tengo a usted mucha simpatía por este afecto que usted me ha brindado, en verdad. Y hay que seguir, sí, como usted dice, en verdad. Hay que seguir en esta preciosa labor de la comunicación. Tanto tiempo que se ha pasado. A veces mi hijo me dice, el próximo partido tranquilito, dice, porque uno se emociona en el gol, uno lo canta con pasión y dice, Osquita me dice ya, más serenito, más tranquilito, como que no ha pasado nada, ¿no? Yo tenía miedo cuando la liga perdió la categoría e iba a perder el año pasado. Y mi hijo me dice, si pase lo que pase, no ha pasado nada. Si uno juega mucho, algunos colegas han tenido problemas muy serios por esta emoción que uno tiene en una transmisión deportiva. Uno le pone el alma. A veces uno no controla también la voz, ¿no? Porque se emociona y tiene a veces inconvenientes, pero hay que seguir. En verdad, Pepe, muchas gracias por el afecto que usted tiene a esta persona. Siempre seré su amigo. Muchas gracias. Yo le quiero hacer una pregunta que me ayuda a despejar una duda de que me va surgiendo en todos quienes nos están viendo y que siempre me la hacen. La vamos a hacer a todos los entrevistados. Un pequeño, sé que es hasta pretencioso, pero tratar de hacer un pequeño ranking de decir cuáles son los 3 mejores jugadores que usted pudo ver lojanos o en Loja, o que se puedan considerar lojanos. Bueno, han sido los últimos, ¿no? Por ejemplo, Luis Fernando Saritama, que fue un orgullo y sigue siendo un orgullo, un jugador que ha estado en el exterior, hombre de la selección del Ecuador. Johnny Uchuari, que este muchachito, jovencito, que lo vimos crecer en la liga, ¿no? Y que ha sido, pues, lo más brillante que tenemos, ¿no? Yo me acuerdo de Galo Carrillo, puntero derecho, fue de la selección del Ecuador en un sudamericano que hubo en Lima. ¿Quién más? Que han salido, por supuesto, de los locales, Telmo Piedra, Rafael Sá, más atrás Marinaldo Grovejo, mucha gente, ¿no? Pero estos han sido personajes que han brillado grandemente y que le han dado emoción. A mí me da gusto cuando está jugando un lojano, ¿no? Y yo le llamo a mi colega y le digo yo a mi colega, ojo, le digo, no te olvides que es lojano. Entonces, para reforzar que es lojano, porque yo le tengo, pues, como lojano, un sentimiento profundo a mi ciudad. Cuando yo estaba en Guayaquil, en Radio Sucre, y le decía a Jorge Áquil, al gerente de la radio, que un gran caballero, le digo, usted me va a perdonar lo que yo voy a expresar. Le digo, en cada partido tengo que saludar a mi ciudad. Entonces yo estaba sabiendo que me escuchaba, y un saludo a Macará, a Zapotillo, a Almorzo, Sorangas, a Laguro, qué sé yo. Y me dice, ¿y por qué? Digo, perdóneme, soy lojano. Yo soy un querendón. Yo nunca me he querido ir de mi tierra. A veces, por ejemplo, Guayaquil, me acuerdo que la CR me propuso quedarme en Guayaquil. Digo, no.
yo a Loja me voy. Yo soy lojano, en Loja siento afectividad por mis paisanos. Qué lindo que es que a usted le brinden un saludo, ¿no? Cosa que en otras partes es muy distinta. La otra que tengo es con algo que tiene que ver mucho con los locutores y narradores, los apodos. ¿Cómo le va a usted? ¿Autor de qué apodos a los futbolistas? Muchas veces, en España, en Europa, muchas veces se asombran de que todos los jugadores latinoamericanos tienen apodos. Todos, absolutamente todos. Usted sacó muchos apodos en su carrera, o tiene apodos que podamos recordar, de algunos, ya nos hablaba de Peinadito, no me acuerdo. Duarte. Pero en ese amplio recorrido seguramente nacieron muchos apodos de su parte. Bueno, digo, yo tuve el privilegio de haber nacido antes que otros narradores deportivos, ¿no? Entonces posiblemente eso me permite haberme adelantado en la apreciación del fútbol con los muchachos. Sí, a muchos les coloqué los nombres, a Babalú Flores, por ejemplo, el gran arquero. Por eso cuando Babalú va a entrenar y le preguntan a los chicos, ¿con quién entrenas? Con mi licenciado Babalú. Babalú Flores, Canario Eguiguren, Canberra Carrillo, Pinadito Duarte, se me escapan, Chamo Flores, Petróleo Balcázar, ¿no? Algunos nombres de otros no me acuerdo muy bien. Al que yo le puse un nombre y quedó pregnizado en Emelec fue al bombillo Carlos Horacio Miori. Llegó para Emelec y un día le dije yo a él, pues le digo, el bombillo Horacio Miori. Bombillo se quedó con bombillo. Y bueno, lo que ha habido es una profunda amistad con todos ellos. A veces no es como ahora que usted tiene que pedir consentimientos, valdrá que te diga esto, ¿no? Antes se lo decía, pero como no eran unos motes o sobrenombres hirientes, ¿no? Más bien eran afectivos. Por ejemplo, Armijos, yo le decía el Potrito Armijos, ¿no? Y así se han quedado todos. El Pulpo Cabrera, el arquero, ¿no? Y yo le voy a decir algo, ¿quién me puso de campeón? Fue el doctor Luis Muñoz, que fue locutor comercial en Centinela del Sur. Y un día en una transmisión deportiva, pues narrábamos con él, y dice, viene el campeón. Yo me quedé pensando, digo, bonito estuvo. Y también rima, ¿no? Justo el Barcelona León, el campeón. Me gustó, a Lucho siempre le digo, tú eres el dueño de esa patente, le digo. Y claro, y con usted trabajó también Pepe Barrazueta. A Pepe, cuando era vicecampeón. Vicecampeón, mi hermano Pepe, claro. Qué bien. Bueno, ya un poco para ir cerrando este libro tan emotivo. Loja prácticamente tiene su propia marca en el fútbol, ¿no? En el amateur ya habíamos hablado. Inclusive no solo en el amateur, en el deporte estudiantil también tuvimos una hazaña con el Colegio Bernardo Valdivieso, campeones a nivel nacional, luego con el Borussia que hizo historia. Luego viene la Liga de Loja, que también ya se ganó un sitio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de Sudamérica, clasificando 2 o 3 veces de Copa Sudamericana. 3 veces. Entonces yo digo, hay una marca. Este mismo rato, hay figuras que destacan a nivel nacional. Yo le decía entre broma y en serio a Pedro, le digo, Loja en este momento tiene el mejor medio campo del país. Si lo ponemos a Tato Larrea, a Pedro Larrea, con Luis Fernando Saritama, y por las puntas Uchuari y Carlos Ferro, que están jugando muy bien en el Macará. Medio campo auténticamente lojano. Pero claro, digo, es muy difícil que la Liga de Loja los pueda traer porque están bien cotizados. Y bueno, hay que seguir en ese camino, hay que seguir bregando, hay que Roosevelt seguir aportando desde nuestra trinchera como comunicadores deportivos. Yo creo que también tenemos un rol importante. Y hoy mismo, aquí desde la academia, tratando de consolidar todo este inventario de lo que ha sido el fútbol en la provincia de Loja. Por eso le quedamos eternamente agradecidos por su aporte valiosísimo. Muchas gracias. Solamente una cosita sobre Liga de Loja, no. Históricamente, el equipo que llegó a 3 Copas Sudamericanas, un presupuesto sumamente bajo, una ciudad no muy atildada futbolísticamente, ¿no? Donde no llegó Barcelona, no llegó Emelec, llegamos a jugar con el campeón de América, con el Sao Paulo. Y empatamos aquí. Mire usted que no nos ganaron ni aquí ni allá. Claro, también empatamos con el River. Ganamos a un equipo
del Nacional, que ellos esperaban sacar a la bandera para ese partido, que llovió durísimo y que dijeron no podemos sacar la bandera ahora porque se moje, son como 300 metros, la vamos a sacar cuando venga Sao Paulo, cuando venga. Nunca llegó, porque esa posta la cogió el equipo de nuestra ciudad. Hay una anécdota. En Sao Paulo, la palabra loja significa tienda. Entonces estaba puesto loja, 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 loja. Y yo decía, mira qué popularidad le dan a la ciudad de Loja, ¿no? Y la palabra loja, que es loja, ¿no? Ciudad de Loja, ¿no? Que no dice, lo que pasa que la palabra loja es tienda, es tienda. Entonces digo, bueno, así. Bueno, y yo digo que Loja, la Liga Lojana dio una excelente presencia. Y que yo dudo que vuelva a repetir nuestro fútbol. Loja tuvo el privilegio de tener a grandes equipos, tenerlo aquí una noche impresionante con un gol de Pedro Larrea, ¿no? Que ojalá lo permitan ustedes colocar el audio de ese gol de Pedro Larrea, impresionante, que lo dejó a Seti, el arquero fabuloso que tuvo en ese entonces en Sao Paulo. Tenerlo aquí a River Plate de Argentina, tenerlo aquí al Nacional de Uruguay y Paraguay, de tener a los equipos venezolanos. Aquí le ganamos a Barcelona, aquí le ganamos a Emelec, a la Liga de Quito. Ha sido impresionante. Yo creo que la Liga Lojana de a poquito se va metiendo en el corazón de los lojanos. La nueva camada, ya los viejos tenemos nuestros equipos, una querencia por ellos, hinchas de la Liga, hinchas de Barcelona, de Emelec, pero el niño de ahora, el jovencito, ¿de qué equipo eres hincha? De la Liga de Loja, de la Garra de los. Muchas gracias. Yo para cerrar, Roosevelt, quería que, bueno, primero agradecerle por la presencia, agradecerle a los compañeros también por la colaboración constante en este proyecto de investigación y ver y hablar también de la importancia para que el fútbol sea el deporte del rey, más allá de los jugadores y uno se considera un jugador amateur que sigue practicando, no ha llegado para nada a niveles profesionales. Sí, la importancia, reflexionar sobre la importancia en esa difusión del periodismo. Sin el periodismo no sería lo que es el fútbol actualmente. ¿Y cómo ha visto usted en todos esos años el desarrollo periodístico respecto al fútbol aquí en esta ciudad? Universalmente, si no hubiese el comunicador deportivo, no hubiese el comentarista, el narrador, el motivador en el micrófono transmitiendo un partido, no tuviese fiesta el fútbol. Simplemente la gente fuera al estadio, pero no habrá esa vivacidad del estilo que tenga un narrador y un comentarista. Digo en lo personal, me encanta escuchar emisoras de afuera, a los narradores, a los comentaristas, escuchar sus diferentes estilos que tienen. El narrador es el motivador. Pongo un ejemplo yo. El comentarista dice, qué bien que juega determinado jugador. Ese comentario ya llega al oído del dirigente. Y ese comentario se convierte en dinero en beneficio del jugador, ¿no? Uno dice muy bien que juega, entonces dice, bueno, dice, y ahí los comentarios de 3, 4 comentaristas, traigámoslo al equipo tal, pero ese jugador ya cuesta más. Aquí acuérdese que después de la Liga de Loja, cuando fue a Sao Paulo, los jugadores ya pidieron más plata, pidieron mejor cotización porque llegaron a un estatus elevado, ya jugaron con el Sao Paulo, terminaron invictos en la Copa Sudamericana, ¿no? Y por eso también el equipo al siguiente año se desmoronó, porque el jugador que ganaba 10 ya quiso 20, el que ganaba 5 quiso 10 y no había un dinero para pagar de esa manera, entonces se desmoronó. La pieza fundamental, el comentario, el relato, la imparcialidad que debe tener el periodista deportivo cuando haga uso del micrófono, olvidarse de la camiseta que tiene, ¿no? Claro, uno indirectamente se inclina al equipo de su ciudad, como lo hacen Quito, Guayaquil, pero siempre marcados en una veracidad, en la imparcialidad. Tener un lenguaje claro, ¿no? Un lenguaje claro, no rebuscado, porque el periodismo nos enseñó así. Háblalo con la mejor tranquilidad, con palabras más accesibles para que todo el mundo te pueda entender y escuchar. Brindarle emoción. Yo le pido a la nueva camada de periodistas deportivos, ¿no? Que aparecerán muchos más, ¿no? Que tengan paciencia, que escuchen, que lean bastante, miren videos y vayan siempre preparados.
Porque el que va a la cancha tiene que ir ya con una tabla de posiciones ya conocida. Conocer un historial del equipo que va a jugar, del jugador que va a jugar. Jugador tal, tiene 24 años, jugó en tal equipo, ¿no? Al paso uno va rellenando la transmisión con estas entregas que va haciendo uno. El próximo partido que se juegue será en tal lugar. Periodismo deportivo para esta nueva camada es precioso, pero siempre con verticalidad y entrega. Y siempre a los jóvenes pónganle cariño. A ustedes muchísimas gracias por haberme invitado. Créanme lo que me voy emocionado por esta invitación. No creí que iba a ser de esta manera, ¿no? Y yo pensé que iba a conversar con otro grupo más de gente, ¿no? Que íbamos a hacer una serie de... Pero no pensé que yo iba a hablar de mi vida, ¿no? Ustedes me han dado una oportunidad y que esto es un registro para mí y mi familia, para siempre. Quedo muy agradecido, Pedro, le agradezco muchísimo. Pepe, Dios le pague por esto. Decirle también muchas gracias por esta entrega que me han permitido a mí. Muchas gracias a usted, y desde ya queda también invitado a los conversatorios que vamos a realizar en la Casa de la Cultura los días jueves del mes de junio, en la que sí realizaremos una actividad en la que puedan cada cual, todas las personas destacadas, como es su caso, y otros roles como árbitros, futbolistas, entrenadores, discutir y conversar de esto tan emotivo que nos lleva a la pasión que tenemos aquí en una ciudad. Yo discrepo en que Loja no sea una ciudad atildada futbolísticamente, no en lo profesional, pero futbolísticamente usted es el deporte que manda en todas las canchas, y simplemente la cantidad de canchas y la práctica constante que se está haciendo. Creo que es una ciudad muy futbolizada y por eso partimos de esto que nos permite estos conversatorios. Agradecemos a todos por escucharnos, por vernos, por compartir.